Hola, buenos días, espero estés muy bien, que el Señor sea guardándote y bendiciéndote siempre. Gracias por ver las reflexiones de la Iglesia Bautista del Tural. Los martes venimos hablando acerca de la Iglesia, sobre su función, sobre cómo se funda una iglesia, cómo funciona una iglesia, cómo opera una iglesia, cómo debemos servir dentro de la iglesia. Hace 8 días hablamos acerca de los requisitos para servir, hablamos de los requisitos para los diáconos y de los requisitos para los obispos también. No nos detallamos en cada uno, solamente los mencionamos, tal vez más adelante los evaluemos cada uno individualmente, pero dejamos algo muy claro, y es que todas las personas que quieren servir al Señor tienen unos requisitos mínimos que debe cumplir para servirlo. ¿Por qué? ¿Por obligación? ¿Por legalismo? No, por amor, porque todos estos requisitos se enfocan en que la persona sea la mejor persona posible para que pueda ayudar de la mejor forma posible a los hermanos y no ser tropiezo ni para los hermanos ni para la iglesia en general. Hoy vamos a hacer la introducción al siguiente tema y vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es necesario que todo hijo de Dios conozca acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Para no servir en ignorancia, porque los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el Señor para el servicio de la iglesia, para edificación de la iglesia. ¿Por qué decimos que son habilidades sobrenaturales? Porque son habilidades con las que no nacemos, no son naturales en nosotros y no producen resultados naturales, producen resultados espirituales. No necesariamente los dones son espectaculares en su aplicación o en su utilización, pero sabemos que solamente se pueden conseguir resultados espirituales cuando se opera con los dones espirituales. No vamos a detallar mucho acerca de los dones hoy, pero quiero que revisemos una cosa que empieza en el versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay que entender que los dones espirituales son las herramientas, pero la forma en la que las utilizamos puede variar muchísimo. Si leemos en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y ahora leámoslo en la Nueva Versión Internacional. Dice: ahora bien, hay diversos dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que en la iglesia hay diversidad. Diversidad de dones, diversidad de formas de servir y diversidad de hacer las cosas. La iglesia es diversa. La iglesia no es un grupo de personas que hace todo de la misma forma y que se comporta de la misma manera. No es un grupo de robots. Cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene características únicas, propias, talentos propios. Claro que el Señor irá puliendo, que el Señor irá mejorando, cuestiones de carácter que irán mejorando por amor al Señor y a los hermanos. Santidad, pecados que debe abandonar, cosas que mejorar. Pero además de esto, recibe dones diversos. Dos personas que estén cumpliendo la misma función puede que tengan diferentes dones, pero dos personas que tengan los mismos dones puede que tengan también diferentes funciones. Incluso dos personas que estén en el mismo ministerio con los mismos dones pueden hacer las cosas de forma diferente. ¿Significa que todos debemos hacer las mismas cosas de la misma manera? No. Significa que Dios puede usar toda esta diversidad para enriquecer y edificar la iglesia. Que un hermano no haga las cosas como yo las haga no significa que las esté haciendo mal.
Siempre debemos buscar que los hermanos y nosotros mismos también hagamos las cosas para el Señor, de la forma en que Él sea glorificado, sin pecado. Pero no es pecado hacer las cosas de forma distinta, hacer las cosas de forma diferente a la cual las veníamos haciendo por años. Cuando nosotros llevamos mucho tiempo realizando algún ministerio, o la iglesia como tal lleva mucho tiempo realizando un ministerio, y un hermano con dones diferentes ha recibido una nueva forma o una forma diferente de llevar a cabo un ministerio, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Defendemos la tradición? ¿Defendemos la forma en la que se vienen haciendo las cosas? ¿O glorificamos al Señor porque hay un nuevo hermano, hay una nueva persona que ha encontrado una nueva forma de glorificar al Señor? Porque en la iglesia hay diversidad. Claro, siempre recordamos que todo debe hacerse decentemente y en orden, y que hay autoridades establecidas en las iglesias, y que todo debe ser llevado a cabo con amor al Señor. Pero siempre recordemos que mi hermano tiene cosas diferentes a mí, que mi hermano va a hacer cosas muy diferentes a las que yo hago, sea por su forma de haber crecido, sea por su forma de ser, sea por su forma, su país de origen, sea por sus capacidades, sea por su salud, sea por lo que sea, e incluso sea por los dones que el Señor le dio. Él va a hacer las cosas de forma diferente. Y hay que recordar que diferente no es malo. Hacer las cosas de forma diferente no es pecado. Hay que tener eso muy claro y siempre amarnos los unos a los otros y respetar las diferentes formas, la diversidad que el Señor ha traído a la iglesia. Si tengo muchos problemas con la diversidad, si todo se tiene que hacer de la forma en la que yo digo, si todo se tiene que hacer de la forma en la cual nosotros pensamos que debe hacerse, tal vez haya un problema en nuestro corazón de ego y de orgullo. Nos concentramos en el objetivo de servir al Señor, en el objetivo de edificar la iglesia, el no ser llevados, como dice el versículo 2, a ciegas, extraviados, como si fueran o como si sirviéramos a ídolos mudos. Nosotros servimos a un Dios vivo que nos ha dado diversidad en la iglesia. Así que la forma en la cual servimos es enfocándonos en darle la gloria al Señor Jesús. La regla es clara desde el versículo 3. Todo aquel que sirve al Señor, todo aquel que lo ama, lo va a llamar Señor. Nadie puede servir a Cristo, nadie puede estar en la iglesia y no reconocer la divinidad de Cristo. Hay que entender que aunque haya diversidad, no toleramos el pecado, no hay tolerancia. No hay tolerancia para conductas pecaminosas y Pablo ya lo ha aclarado en esta misma carta. Aquí lo que estamos buscando es respetar en amor lo que Dios ha hecho, es darle gloria al Señor por crear hermanos con capacidades, dones, ministerios, operaciones y funciones diferentes a las nuestras. Porque si todos fueran iguales a nosotros, la iglesia no crecería. Muchas gracias, mis amados hermanos. Nos estamos hablando en 8 días, donde seguiremos hablando acerca de los dones espirituales. Y recuerda, amamos a los hermanos que son diferentes a nosotros. Nunca toleramos el pecado, pero siempre damos la gloria al Señor.